Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a exponer lo que es el tercer producto académico de Psicología Cognitiva, Pensamiento y Lenguaje. En la primera pregunta tenemos la descripción y explicación de la dinámica fisiológica del lenguaje en el área de Wernicke y el área de Broca. En el área de Broca, en general, el área del lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo. El área de Broca se encarga de la articulación del lenguaje, de que podamos expresar en palabras o con ayuda del lenguaje nuestras ideas y el procesamiento de la comprensión. Luego, en el área de Wernicke tenemos lo que es la decodificación del mensaje, que vendría a ser el poder entender lo que otras personas nos dicen, poder decodificar lo que ellas expresan, ¿no? Estas dos áreas se encuentran conectadas y reciben información del lóbulo occipital y de la zona auditiva temporal. En la parte número 2 tenemos la diferencia conceptual entre el lenguaje expresivo y el impresivo, donde nos dice que el expresivo comienza con una idea de expresión y se convierte en el habla narrativa con la ayuda del lenguaje. El lenguaje expresivo habla sobre cómo nosotros damos a conocer nuestras ideas mediante el lenguaje. En ejemplo tenemos que José tiene 8 años y va caminando por la calle. Hace mucho calor y de pronto pasa un carrito de helados y él desea uno. Entonces José plasma esta idea y le pide a su madre que le compre un helado. Mamá, ¿podemos comprar un helado? Tengo calor y cerca hay un carrito de helados. Entonces José, todo esto que le sucedió lo plasma, la convierte en una habla narrativa y la expresa. Luego tenemos lo que es el lenguaje impresivo, que viene a ser lo contrario. La percepción del flujo de palabras recibidas de otra fuente, de otra persona, seguido por la decodificación. Entonces, la mamá de José, en el ejemplo tendríamos que ella escucha este flujo de palabras de José y decodifica este mensaje de la siguiente manera. José quiere un helado, José tiene calor y José vio un carrito de helados. Entonces, viene a ser el lado contrario del expresivo. La diferencia conceptual nos habla que el lenguaje expresivo se usa para narrar las ideas propias, mientras que el impresivo es cómo es que estas ideas son decodificadas por los demás y viceversa. En la tercera parte tenemos lo que son los trastornos patológicos del lenguaje impresivo y el lenguaje expresivo. Los trastornos patológicos en estas áreas pueden afectar a la persona en la escucha, en la lectura y en el habla y la escritura. Tenemos dentro del lenguaje impresivo el área de Wernicke y dentro del lenguaje expresivo las frases del lenguaje narrativo. Los trastornos más conocidos son la afasia, que es la pérdida de la capacidad de producir o comprender el lenguaje debido a una lesión en un área relacionada con el lenguaje. Luego tenemos la disfemia, que son las interrupciones involuntarias del habla que se acompañan con la tensión muscular en el cuello y en las demás partes del rostro. Y a veces también se acompaña con miedo y estrés. Por otro lado tenemos lo que es la disfasia, que son personas que pueden no ser capaces de hablar en oraciones coherentes o tener dificultades para entender lo que otra persona está diciendo. Luego tenemos la dislalia, que es el trastorno de la articulación de los fonemas. Luego la disartria, que es la que afecta a los centros neuronales. Y por último la disglosia, que son las anomalías por malformaciones en los órganos que tienen que ver con el habla y con la producción del lenguaje. Por último tenemos lo que son las referencias bibliográficas y a eso sería todo. Gracias.